Hola chicos, en el día de hoy vamos a hacer un paso y repaso sobre acentuación, ¿sí? El título de la clase de hoy es una rica torta. En el punto 1, Ana le contó a su hijo sobre la preparación de la torta. Corregí los cortes de palabras al final de los renglones como en el ejemplo. Luego acá tiene la preparación de la torta, y hay que fijarse las palabras que están los cortes en el último renglón, ¿sí? Por ejemplo, al principio sobre los ingredientes, compré los ingredientes. En este caso, la última palabra es ingredientes. Entonces ustedes van a tener que separar en sílaba, como en este ejemplo, como ingredientes. Vamos al otro renglón. En el almacén conseguí huevos, harina y leche. En este caso la palabra es huevos. Entonces vamos a separar en sílabas la palabra huevos. Entonces, huevos. Bien. Vamos al siguiente renglón. Y en la repostería adquirí todo para decorarla. Entonces acá la palabra que hay que separar es repostería. Entonces vamos a separar la palabra repostería. Entonces, repostería. ¿Sí? Luego vamos a, ahora mezclo los ingredientes y agrego al final esencia de vainilla. En este caso la palabra es agrego. Así van a tener que realizar con las demás palabras que se encuentran al final del renglón. ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es: marca los verbos del texto siguiendo el código de colores. ¿Sí? Con color rojo van a marcar los verbos que están en pasado. Con color celeste o azul van a marcar los verbos que están en el presente. Y con color verde van a marcar los verbos que están en el futuro. Por ejemplo, vamos en el primer renglón. Al principio compré los ingredientes. Acá el verbo es compré. ¿En qué tiempo está el verbo compré? Si compré los ingredientes. Está en tiempo pasado porque ya los compró, ¿sí? Entonces lo vamos a marcar con color rojo. Compré, ahí. ¿Sí? Luego van a tener que marcar los demás verbos según cada color. Por ejemplo, voy a hacer un verbo en futuro. Vamos a marcar un verbo en futuro. Un verbo en futuro es: luego sacaré, ¿sí?, la torta y la decoraré. Eso está. Quedará genial. El quedará también es un verbo futuro. Esos tres verbos, sacaré, decoraré y quedará, son verbos en futuro, ¿sí? Luego tienen que hacer así con el resto de los verbos, marcar si está en tiempo pasado, en tiempo futuro o en tiempo presente, ¿sí? Luego vamos con el siguiente punto. El siguiente punto dice: realiza la página 12 del libro de huellas y trazos de ortografía. Acá, como figuran en pantalla, tienen el título Palabras agudas, graves y esdrújulas. Para recordar que las palabras graves, agudas, graves y esdrújulas, en primer lugar voy a hacerle un
dibujo acá para recordar algo. Un pequeño ayuda. Las esdrújulas, las graves y las agudas, ¿sí? Vamos acá a ver el texto. Vamos a hacer una flechita. Dijimos que al separar las sílabas se cuenta de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, ¿sí? Bien. Las palabras agudas, su sílaba tónica se acentúan en la última sílaba, ¿sí? Las palabras graves se acentúan en la anteúltima sílaba, ¿sí? Y las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Por ejemplo, en el primer punto dice, escribís los ejemplos donde correspondan. Y acá tienen 3 oraciones. Pero para saber cómo completar esas oraciones, primero tengo que separar en sílabas estas palabras que figuran en naranja. Espacio, música, azúcar, brújula, glaciar, canción. Para saber dónde ubicarlas, primero tengo que separar en sílabas. En este caso tenemos la palabra espacio, ¿sí? Vamos a separar la palabra espacio. Espacio, ¿sí? Espacio. Esta palabra espacio, ¿dónde suena su sílaba tónica? ¿Dónde suena fuerte? ¿En qué lugar? Espacio. Acá su sílaba tónica de la palabra espacio es pa, ¿sí? Si entonces, si suena en espacio, me fijo. En la última eran las agudas. Anteúltimas eran las graves y la antepenúltima eran las esdrújulas. En este caso, como es pa, cae su sílaba tónica en pa, va a corresponder a las palabras graves, ¿sí? En este caso, porque su sílaba tónica es en pa. Entonces, acá vamos a poner que son palabras, es la palabra grave, corresponde a las palabras graves, ¿sí? Corresponde a la palabra grave. Luego tenemos la palabra música, ¿sí? Vamos a poner acá, vamos a separar música, música. Vamos a poner acá, música. Como dijimos muy bien anteriormente, que las palabras que llevan tilde es más fácil de distinguir a qué palabra corresponde. En este caso, música, como tiene y lleva tilde, es fácil de distinguir. Es una palabra esdrújula porque tiene tilde en la sílaba mu, o sea, en la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Acá, como bien dijimos, corresponde a las esdrújulas. Entonces, vamos a escribir que corresponde a las esdrújulas. Bien.
Luego tenemos la palabra azúcar, ¿sí? Vamos a escribir, vamos a hacer algunos ejemplos. Azúcar, ¿sí? Azúcar. Azúcar, su sílaba tónica es su, porque lleva tilde, ¿sí? Es fácil de distinguir otra palabra y corresponde a las palabras graves, ¿sí? Porque tenemos agudas, graves y esdrújula. Entonces, al contar que está su sílaba tónica, la que suena más fuerte en su, corresponde a las palabras graves. Corresponde a la palabra grave. Bien. Tenemos ahora glaciar. Vamos con la palabra glaciar. Glaciar. Glaciar, su palabra, su sílaba tónica es ciar, ¿sí? Glaciar, ciar es la que suena más fuerte. Como está, su sílaba tónica está en la última sílaba, corresponde a las palabras agudas, ¿sí? Porque está su sílaba tónica en la última sílaba. Ay. Corresponden las palabras agudas, ¿sí? Y luego así tienen que hacer con las tres que quedan, dos, brújulas y canción. Luego deben completar. Por ejemplo, las palabras acentuadas en la última sílaba son agudas. Por ejemplo, acá tenemos glaciar, ¿sí? Vamos a poner glaciar. Acá tenemos una. Acá tenemos una que es glaciar. Y acá debe haber otra palabra aguda que deben separarla en sílabas. Las palabras acentuadas en la penúltima sílaba son graves. Por ejemplo, y acá tenemos varias, espacio y azúcar. Vamos a escribir acá espacio. Tenemos espacio y azúcar. Plin, 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 que y plin, plin, plin se acentúan en la antepenúltima sílaba y son esdrújulas. Acá hicimos un ejemplo de una esdrújula, que es la palabra música, ¿sí? Y después van a tener que completar con otra que evidentemente debe haber entre las otras palabras que no hicimos, ¿sí? Uy. Acá, vamos a borrar esta. Ahí. Música. Y van a tener que completar lo que queda. Sí. Y así deben estar completas las oraciones, con los ejemplos de cada palabra. Bueno, en el punto 2, hay que escribir con A si la palabra es aguda
G si la palabra es grave y E si es esdrújula. Acá tienen varias palabras y tienen que escribir a qué corresponde cada una. Primero vamos a hacer un ejemplo. Espacio. ¿Cómo separamos espacio? Bueno, dijimos que espacio era una palabra grave en el anterior punto y que su sílaba tónica recae en pa. Entonces, al ser grave, acá nosotros tendríamos que poner la palabra G, ¿sí? A ver, ahí lo vamos a anotar. Palabra, la letra G, digo, no la palabra, la letra G. Luego van a tener que poner G. Ay, no sé. Borrar todo mi dibujo. Ahí voy a escribir con otro color porque no se distingue. Ahí vamos a poner G. Bien chiquitito. Ahí van a tener que poner G porque es una palabra grave. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Solar. Si nosotros separamos sílaba solar. ¿Su sílaba tónica cuál es la palabra solar? Lar es, ¿sí? Acá vamos a marcar su sílaba tónica, que es lar. Dijimos que nosotros si empezábamos de atrás hacia adelante, que teníamos esdrújula, graves y agudas. Si la sílaba tónica cae en la última sílaba, corresponde a las agudas, a las palabras agudas. Entonces, solar corresponde a las palabras agudas. En este caso, vamos a tener que escribir la letra A, ¿sí? Y así, sucesivamente, tienen que hacer con las demás palabritas, ¿sí? Vamos a ver ahí. Corresponde a las palabras agudas. Y así sucesivamente tienen que hacer con las demás palabras, ¿sí? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Cualquier duda que tengan con la misma, me escriben. ¿Sí? Chao.